Ahora mejor. Bien, buenas noches. Continuamos con, como decía, con el ciclo de Arqueología Somos Todos en este 2012 que ya está casi terminando, y concretamente en la sede de Casa Árabe, a la que quiero empezar por agradecer una vez más, porque normalmente no soy yo quien ocupa esta mesa, y quiero hacerlo expresamente, la acogida que ha dado a nuestro proyecto de difusión este año, este marco absolutamente excepcional que nos permite, bueno, pues hablar casi a foro completo cada noche, y que al mismo tiempo está contribuyendo de forma firme a darnos a conocer en un sector de la población cordobesa que a nosotros nos resultaba más inalcanzable y que en último término pues está prestigiándonos, ¿no? Es el inicio, espero, de una larga y fecunda relación que con el tiempo confío en que se materialice en otras muchas actividades de todo tipo, que poco a poco, a ver si vamos consiguiendo salir de esta crisis, pues puede que nos lleven a felices puertos. Gracias, por tanto, a Casa Árabe. Gracias a ustedes por su fidelidad de todo este tiempo, por continuar acompañándonos en cada una de las iniciativas que hacemos, y gracias muy especialmente al conferenciante que nos acompaña esta noche. Él es el profesor don José Diz Pérez. Él es profesor de la Facultad de Ciencias, profesor de Matemática, del área de Estadística. Y yo le comentaba ahora un poco de broma, digo, bueno, realmente no sé qué voy a contar de tu currículum porque somos de áreas completamente dispares. Él, como he dicho, es de matemática, yo soy de arqueología, imagínense, algo que en el fondo no está tan separado como nos va a demostrar dentro de un momento. Pero yo quiero ser fiel a lo que vengo haciendo con otros ponentes, y más que hablar de su currículum en sentido estricto, del que únicamente podría decir, bueno, pues que es un hombre de un prestigio consolidado, que ha trabajado, que tiene bastantes artículos publicados en revistas extranjeras y que ha trabajado además mucho en temas de innovación docente, etcétera. Y yo les voy a contar solamente cómo lo conocí hace una serie de años. Y yo entonces era responsable de calidad en la Universidad de Córdoba, y al plantear una de las evaluaciones las evaluaciones de titulaciones que teníamos que hacer en las facultades, me lo encontré a él un día. Hubo evidentemente una conexión inmediata, y porque mi obligación, entre otras cosas, desde la universidad era captar y percibir a aquella gente que trabajaba. Y si algo se puede decir del profesor Diz, es que es una persona honesta, trabajadora, seria, y que cumple al 100% con su cometido, pero sobre todo además es una persona accesible. Desde entonces mantuvimos una relación que retomamos hace unos años, quizá alguno de ustedes lo recuerde, cuando yo creo que con una cierta dosis de locura decidimos crear un equipo alternativo para el rectorado, y concurrimos a las elecciones a rector, encabezados por el profesor Roldán Cañas. Él venía, y además tengo el honor de decir que yo tuve especial empeño en que viniera en aquel equipo, un equipo que, bueno, fueron cuatro los candidatos, nos quedamos los segundos, tampoco estuvimos tan mal, ¿no? Es decir, pero que sirvió para consolidar nuestra amistad. Aquello quedó en una anécdota que, bueno, nos hizo aprender mucho, pero sobre todo que, como digo, consolidó la amistad, y que nos hace desde entonces, yo creo, dar gracias a Dios todos los días por no haber salido elegidos. Eso es algo importante. Se lo digo de corazón, ¿eh? Me falta todos los días tiempo para darle gracias a Dios por no haber salido elegido aquella vez. En cualquier caso, desde entonces, Pepe Diz y yo mantenemos por encima de todo una buena amistad, más que una relación académica, y eso es lo único que yo quiero destacar aquí, el que nos encontramos ante un profesor de primera, pero sobre todo nos encontramos ante una persona absolutamente excepcional, de una calidad humana, de un sentido de la lealtad, de una fidelidad, de una bonomía como realmente no abunda ni en la institución que nos acoge ni en la vida en general. Quizás ese es el motivo de verdad que lo tiene hoy aquí, pero además está porque sabe de matemáticas. Y encima aceptó el reto que yo le propuse. No sé si él alguna vez se ha acercado al mundo islámico desde el punto de vista de la matemática, pero yo le dije, Pepe, habla, ¿por qué no nos hablas? ¿Por qué no nos acercas un poco al mundo, a la matemática en Al-Ándalus?
acogió el reto, aquí está, esta noche, no sé de qué nos va a hablar, pero seguro que nos va a captar de inmediato, y por eso mi agradecimiento evidentemente es doble, o triple si quieren, desde el punto de vista institucional por respaldar nuestro proyecto, como están haciendo otras tantas y muchas personalidades cordobesas, desde el punto de vista académico por haberse atrevido con un tema que para él es ajeno y con el que estoy seguro que nos va a deleitar durante su conferencia, y evidentemente y sobre todo desde el punto de vista personal por haber respondido a la llamada de un amigo. Gracias, Pepe, y evidentemente el proyecto, y esta es tu casa. Muchas gracias. Yo, Desiderio, después de lo que has dicho, casi que me iba, porque uno se queda muy emocionado. En primer lugar, agradecerte por el ofrecimiento que me hiciste entonces, aunque si yo hubiera sabido lo que finalmente he tenido que currarme, pues seguramente lo hubiera cogido con otro ímpetu. En cualquier caso, yo he llegado a este tema gracias a ti, no de ningún otro modo. Ni yo soy arabista, ni sé árabe, ni yo soy historiador, y la historia que sé es la poca que voy aprendiendo día a día. Y las matemáticas que sé, pues son las que sé y las que aplico. De modo que, con todo eso y buena voluntad, pues he hecho lo que cualquiera que esté interesado, pues puede hacer cuando quiere saber de aquello, y es irse a la fuente. Entonces, he hecho una revisión bibliográfica, creo que bastante completa, he encontrado cosas bastante interesantes, muchas de ellas españolas, y haciendo un poco amalgama de todo eso, haciendo un poco recorta y pega, poco de lo que vamos a decir aquí es fruto exclusivamente mío, porque, como digo, mi formación aquí es un tanto limitada. Entonces lo que voy a hacer es ofreceros el resultado de toda esta investigación en estas fuentes y comentar algunas de las cosas que a mí me han llamado más la atención. Hay aquí mucha gente con mucho más nivel matemático que yo, y seguramente ellos hubieran enfocado el tema desde otro punto de vista. Así es que desde ese enfoque, a quien pudiera pensar que habría otras cosas que decir, pues sinceramente seguramente será así, pero como digo, esto es lo que yo he encontrado y esto es lo que os voy a contar. Así es que brevemente lo que voy a contar es centrar un poco el tema en torno a las matemáticas, digamos, árabes. Pues como decía el doctor Pera el otro día, el criterio de unificación es el lenguaje, aunque los personajes, cada uno, pues hay de muy diversa índole, ¿no? Entonces, el idioma es el que unifica todo. Entonces, haré una breve reseña histórica de cómo surge todo esto, las características que permiten decir que existe una matemática árabe. Hablaré un poquito del precursor, que fue Al-Khwarizmi. Introduciré, antes de que hablar de gente, hablaré de algún problema concreto, como el problema de la qibla, de la orientación de la mezquita, en el caso concreto de Córdoba, y después ya entraré en la vida y milagros de algunos de estos personajes que han ido conformando todo lo que podemos llamar esa historia de las matemáticas de Andalucía. Pasando entonces al tema, sabemos que Mahoma en el 622 hace la hégira, ¿verdad? Y en ese momento la península arábiga es un lugar poblado de diversas tribus, sin ningún tipo de conexión estructural entre ellas. Algunas tribus son pastores nómadas, otros son comerciantes. De hecho, Medina es un centro comercial importante. Sin embargo, en los 10 años que van desde la muerte de Mahoma desde la hégira hasta la muerte de Mahoma en el 632, el imperio musulmán que se está conformando ocupa ya toda la península arábiga. Posteriormente, hasta el 661, los 4 califas iluminados ocupan, bajo su gobierno, digámoslo así, ocupan desde lo que hoy sería Túnez hasta prácticamente Pakistán. Estamos hablando han pasado apenas 30 años desde la muerte del profeta. En los 100 años siguientes, el imperio musulmán ocupa desde India hasta la península ibérica, desde el Cáucaso hasta el Sahara. Toda esa amalgama de pueblos constituyen lo que hoy podemos decir
los pueblos árabes en la Edad Media. Todo eso amalgama un carácter un poco especial, un carácter muy disperso, un pueblo poco conexo entre ellos y que frecuentemente manifiestan una serie de luchas que se manifiestan en muchos casos sangrientas y que, sin embargo, a pesar de todo eso, consigue una fortaleza cultural tremenda gracias precisamente a esa amalgama de culturas. Justamente, quizás por las necesidades del comercio o simplemente de entenderse con una cultura y otra, pues llegan hasta la Meca o llegan hasta Damasco en su momento o hasta Bagdad después, toda una serie de culturas, desde la cultura india o hindú hasta la cultura clásica griega, y toda ella se funde gracias al criterio de algunos mandatarios como Harún al-Rashid, el califa de las 1001 noches, ¿verdad?, que fue quien funda la primera biblioteca en Bagdad. Al abrigo de esa biblioteca van importando libros, porque ellos básicamente no tienen cultura bibliográfica, y la van importando desde la India, la van importando fundamentalmente desde Grecia. No solamente la importan, sino que la traducen. El hijo de Harún, el califa al-Mamun, pues funda lo que se llama la Casa de la Sabiduría de Bagdad. La Casa de la Sabiduría sería un faro al estilo de la Biblioteca de Alejandría, que de algún modo quieren parecerse, donde se instalan una serie de sabios, pero también traductores. Intentan importar cultura, traducirla a su idioma, hacerla suya y mantenerla y preservarla. De modo que los fondos de la Casa de la Sabiduría de Bagdad se van agrandando cada vez más. La cantidad de sabios que pasaron por allí son los que han causado después el esplendor de la cultura árabe que hemos vivido durante todo este tiempo. Finalmente, en el 1258, los turcos ocupan Bagdad, destruyen todo, lo saquean y destruyen también la Casa de la Cultura y la biblioteca. Sin embargo, hay un bibliotecario allí, Al-Tusi, que agarra todo lo que puede y se lo lleva tan lejos como puede. Se lo lleva al norte de Irán, en un lugar de allí donde otro mongol consigue que otro mongol le haga allí un observatorio y le monte la biblioteca. Así es que los restos de Bagdad van hasta allí. Del mismo modo, en Samarcanda, aún más lejos, finalmente en 1400, hacia 1400 y poco, se crea otra nueva Casa de la Cultura, donde construyeron un observatorio con un sextante solar que medía una altura de 6 pisos. Aquello era un milagro de la ingeniería en aquellos tiempos. Al abrigo de eso, o a imagen de eso, cuando el imperio se desmorona y se hace en todo el imperio lo que después en España, o lo que en España fue también las taifas, pues se fueron creando ciertos califatos independientes. Pues prácticamente en cada uno de los califatos hubo también una Casa de la Cultura, hubo una Casa de la Sabiduría en el Cairo, donde por ejemplo se abrigó Maimónides huyendo de la persecución almohade. Y allí él impulsó y dio a conocer la cultura y la ciencia que se había hecho en Al-Ándalus antes de él. Así es que con todo eso, como digo, la matemática bebe de todo eso, y quizás por la necesidad de comprender y de comprensión de todo aquello, asume parte de ello y, por ejemplo, importa el sistema de numeración decimal que viene de la India. También importa toda la geometría griega, y lo funde las dos cosas. La funde y hace uso de ella para iniciar lo que sería el principio de lo que hoy llamamos álgebra. Entonces, con las pocas herramientas que tenían, la poca abstracción que podían plantear, la planteaban a través de la geometría. Y todas sus demostraciones se basan en la geometría, fundiendo la aritmética hindú con la geometría griega. A todo eso se suma un carácter religioso muy peculiar. Su religión le impone orar 5 veces al día en unos momentos muy concretos. Y no había cronómetro. Había que saber qué hora era en cada momento, en cada día. Y hay que usar el ingenio para saber en cada punto del imperio qué hora es en cada momento, en cada día. Pero no solamente eso, hay que orientar las mezquitas. Y para orientar las mezquitas, eso no es un problema trivial, es un problema y gordo.
Y tendrán que pasar siglos y tendremos que ver mezquitas que no están bien orientadas, como pasa con la de Córdoba, sencillamente porque el nivel de la ciencia no había llegado todavía a resolver aquel problema. Estas influencias religiosas, sobre todo, hacen que la principal fuerza investigadora de los matemáticos árabes se dirija sobre todo a la geometría. La geometría, la trigonometría y sobre todo la trigonometría esférica prácticamente está escrita desde el siglo XIII y la escribieron los árabes. Nada nuevo se ha escrito desde entonces, nada, absolutamente nada. Decía entonces que desarrollan principalmente una aritmética decimal con fracciones decimales y también con fracciones sexagesimales. Dan algoritmos de cálculo. Inician el álgebra y la resolución de ecuaciones hasta segundo grado, ya la resolvía Al-Khwarizmi por el método que vamos a ver a continuación. Y sobre todo desarrollan, como digo, la trigonometría plana y esférica, como las características fundamentales, influencia exterior, un gran rigor y método griego, pero son menos elucubradores, son menos especuladores que los griegos. Es una matemática fundamentalmente aplicada, con gran desarrollo de los aspectos geométricos y sobre todo. Eso en la antigüedad era siempre así, no podemos hablar exclusivamente de un matemático, o de un físico o de un médico. Realmente todo el saber estaba dentro de cada uno. Esta es una clasificación de la filosofía que hizo Avicena, donde no sé si llegáis a verlo porque hay muchas cosas, ¿verdad? Dentro de la filosofía especulativa, la filosofía media engloba las matemáticas. Y dentro de las matemáticas, mirad, hay aritmética, geometría, astronomía, música, cálculo, medida de superficie, formación de tablas, fabricación de instrumentos, órganos, etc. Y muy cerca está la física, la química, la historia natural, la astronomía física, la geografía, la medicina, todo eso es filosofía. Así es que muchos de estos sabios son filósofos y en el sentido de llamarle filósofos escriben sobre matemática o escriben sobre medicina o escriben sobre recursos naturales. Dentro de la Casa de la Sabiduría, quizás la primera figura es Al-Khwarizmi, ¿verdad?, que desarrolla, como he dicho, aritmética, álgebra, geometría y también astronomía. Incluso Al-Khwarizmi hizo una serie de expediciones geográficas para determinar las coordenadas de los puntos de la Tierra. Hay un primer levantamiento geográfico propio de Al-Khwarizmi en la zona. Al-Battani es el siguiente gran matemático, también geómetra, que entre otras cosas desarrolla o descubre el teorema del coseno para geometría esférica, también estima la duración del año solar con un error de 3 minutos. Ibn al-Haytham es conocido como Alhacén en la literatura latina, y este es quizá un caso peculiar dentro del conjunto de los matemáticos árabes, en el sentido que él se interesa sobre todo por la óptica. Uno de los primeros tratados de óptica y de estudio de la visión humana son precisamente de Al-Haytham, y se interesa por la física de los rayos, de manera que se interesa por la reflexión y cómo se reflejan las imágenes en espejos curvos. Él deja para la posteridad una serie de problemas, algunos de los cuales él mismo resuelve y que se conocen como problemas de Alhacén. Al-Biruni es quizá el culmen de la geometría. Con él prácticamente, como he dicho anteriormente, termina el desarrollo o la investigación trigonométrica al nivel de geometría plana o geometría esférica. Estima el radio de la Tierra por un procedimiento muy sencillo. Se sube a un monte cuya altura conoce y mira cuál es la inclinación del plano que tendría que ser horizontal. Midiendo esa inclinación del plano, construye un triángulo rectángulo, lo resuelve y estima el radio de la Tierra con un error menor de un 1%. Lo de que en la Edad Media se pensaba que la Tierra era plana, evidentemente no es cierto, por lo menos en este ambiente. Al-Khayyam es famoso por ser un gran poeta. Escribe una poesía lírica muy sentida y, sin embargo, como veis, también se interesó por las matemáticas. Sistematizó todas las ecuaciones cúbicas y propuso y descubrió sistemas de resolución geométricos para cada una de ellas, hasta creo que eran 16 o 18 tipos, todas mediante intersecciones de cónicas. Eso para los griegos no era lícito, los griegos toda la geometría tenía que hacerse con regla y compás,
Las cónicas no se pueden trazar con regla y compás, pero a través de ellas pueden resolver pues, el problema de la trisección del ángulo, por ejemplo, la duplicación del cubo, etc. Incluso critica ya a su nivel el quinto postulado, en lo que sería un antecedente, el quinto postulado de Euclides, lo que sería un antecedente de la geometría neoeuclidea. El último de los grandes matemáticos, ya vivió en Samarcanda, estimó el número pi con unas 13 o 14 cifras decimales. Se trata de Al-Kasi. Voy a hablar un ratito de Al-Khwarizmi para comentar parte de su obra. Como digo, Al-Khwarizmi publicó, vamos a llamarle publicó, 4 o 5 obras que conozcamos hasta hoy. En este primer tratado, del cual no se sabe exactamente si el título es ese, yo no voy a atreverme a pronunciar aquella frase en árabe, ni siquiera aunque tenga grafismo latino, es el Tratado de Adición y Sustracción según el cálculo de los indios. Él conoció el sistema de numeración hindú y lo tradujo. De manera que este tratado es un libro simplemente de cómo construir los números, las cifras en sistema decimal y cómo operar con ellas, cuáles son los algoritmos de cálculo, cómo hay que sumar, cómo hay que restar, cómo se divide, cómo se calculan las raíces cuadradas. El sistema de numeración decimal, él mismo pone este ejemplo y agrupa las cifras igual que hacemos nosotros de 3 en 3. Curiosamente, el árabe se escribe de derecha a izquierda, sin embargo los números se escriben de izquierda a derecha, digo bien. Se escriben como los escribimos nosotros, o nosotros lo escribimos como ellos, porque ellos lo escribieron antes que nosotros. Así es que agrupa las cifras de 3 en 3 y las numera así. Para ellos no existen todavía ni los millones, ni los miles de millones, ni los billones, ni los trillones. Entonces todos son miles. Un de mil, de mil, de mil, de mil y de mil, hasta llegar hasta el penúltimo grupo de 3. Un ciento de mil y así sucesivamente hasta que termina. Así es que ese sería el procedimiento para nombrar, que es exactamente igual que el nuestro, cambiando mil de mil pues por millones o por miles de millones, pero básicamente es lo mismo. Da también, como digo, algoritmos de cálculo que son muy parecidos en el caso de la suma y de la diferencia, aunque ellos sumaban y restaban al revés que nosotros. Nosotros empezamos por la cifra de menos valor significativa y ellos empezaban por la cifra de más valor significativo, al revés, con lo cual complican un poco, pero al final es lo mismo. El algoritmo de multiplicación también es diferente. Esto es una tabla de multiplicar. Aquí tenéis los dígitos, 1, 2, 3, 4 hasta el 9, 1, 2, 3, 4 hasta el 9 y esta es la tabla de multiplicar. Aquí tenéis, por ejemplo, este es el 18 y este es el 81. Este de aquí abajo, 9 por 9, 81. ¿De acuerdo? De acuerdo con los grafismos, este sería el 8, o este sería el 1 y el 8, el 18, y este sería el 8 y el 1. ¿De acuerdo? Esa es una tabla de multiplicar sin más problemas. Explica, como digo, cómo operar con fracciones y define lo que sería el sistema sesagesimal con todo rigor. Define el grado para todo. Si yo mido una longitud, las unidades son grados. 60 de esos grados pues constituyen una unidad de orden superior y así sucesivamente. Y al revés, los divisores serían los minutos o los primeros, después vendrían los segundos, después vendrían los terceros, después vendrían los cuartos y así sucesivamente. Ese es el sistema de numeración sesagesimal como ellos. Las operaciones de suma y resta, por supuesto, y todas las operaciones requieren convertir las cantidades a aquellas que son a las magnitudes de menor orden que aparecen, ¿no? En el texto que ha quedado de este libro, que está en Oxford, pues dice Al-Khwarizmi que ahora voy a explicar cómo hacemos las raíces cuadradas, y entonces se pierde. El resto del documento está perdido. Sin embargo, hay algunas reproducciones o algunas traducciones de obra antigua. Este de Juan de Sevilla, por ejemplo, explica cómo calcula las raíces cuadradas por un procedimiento muy parecido al como lo hacemos nosotros. Incluso Intahir al-Baghdadi dice que propuso este procedimiento para calcular raíces cuadradas. Descompongo un cuadrado en un cuadrado perfecto y un residuo, y la raíz cuadrada es la raíz cuadrada del cuadrado perfecto y el residuo dividido entre el doble de, o sea, sí, el residuo dividido entre el doble de la raíz, ¿no? En realidad, eso no es nada más que el mismo algoritmo que hacemos nosotros. ¿Alguien se acuerda cómo se hacían las raíces cuadradas? Se ponía el número, se calculaba un cuadrado aproximado y después el siguiente había que multiplicar por 2 y empezar a dividir. Claro, multiplicas por 2 y empiezas a dividir. Nosotros lo hacemos de forma recursiva, o sea, hacemos un resultado parcial, lo volvemos a utilizar y repetimos el procedimiento hasta encontrar la solución. Verdaderamente eso no es nada más que el desarrollo
un desarrollo en serie de Taylor, ¿verdad?, de una función cogiendo solamente el término de primer grado. Lógicamente Taylor sacó o publicó su resultado en 1715, lógicamente pues 9 siglos después que Al-Khwarizmi, ¿no? Este es el libro que da nombre al álgebra y al desarrollo posterior de esta materia. El libro es el libro sobre el tratado del cálculo mediante recomposición y reducción. Básicamente es eso. La palabra álgebra, que aparece aquí, la que deriva en álgebra, y en árabe significa recomponer, en el sentido en el que se recompone un hueso que se ha salido de sitio, un miembro que está fuera de sitio. De manera que este álgebra, este recomponer, a lo que hace referencia es a la transposición de términos. Un término, para los árabes no existen los números, o no trabajan con números negativos. Entonces, si en una ecuación se encuentra con un número negativo, lo llevan al segundo miembro, y eso es recomponerlo, es ponerlo donde debe estar. Por eso la palabra álgebra. Y el muqabala es la reducción. Cuando tengo términos semejantes, pues los reduzco. Es un libro, además, sumamente didáctico. Aquí hay algún compañero que trabaja en ese tipo de cosas, y yo no sé si él habrá descubierto esto, pero es fuente de muchos recursos didácticos que nos pueden servir a la hora de explicar cosas en clase a nuestros alumnos de hoy. Él, de entrada, clasifica hasta las ecuaciones de segundo grado. Para él la incógnita es la cosa. Y dice pues que un tipo de ecuación es esta en la que aparece que el cuadrado de la cosa es igual a cosas. Más de una cosa, pues son cosas. Así es que B por X son cosas. Cuadrado de la cosa igual a número. En este caso, un caso particular de la ecuación de segundo grado, una ecuación de primer grado. B por X igual a C, cosa igual a número. Cuadrado, ¿verdad?, de la cosa más cosa igual a número. Cuadrado de la cosa más número igual a cosa, y así sucesivamente. Esa es la clasificación. Pues bien, él inventa un método gráfico para resolver cada uno de estos problemas. Para nosotros es el mismo problema, lógicamente, y los resolvemos todos con el mismo procedimiento, con el mismo algoritmo. Por cierto, la palabra algoritmo deriva del nombre del autor, de Al-Khwarizmi. Vamos a ver un caso. Esta fotocopia está tomada de una publicación reciente de un matemático a quien encomiendo muy encarecidamente que leáis, que se llama Ricardo Moreno, y que ha publicado varias obras de divulgación, sobre todo en matemática árabe. Mirad, se trata de resolver una ecuación de segundo grado. Dice, en cuanto al cuadrado más 10 raíces igual a 39 dirham, ese es el problema. Cuadrado más 10 raíces, es decir, x cuadrado más 10x igual a 39. Eso es lo que él pretende resolver. Y ahora explica cómo lo hace. Como no tiene recursos algebraicos, lo tiene que explicar con palabras. Y escribe casi un libro, no más que para explicar cómo resuelve aquello, ¿no? La figura es un cuadrado de lado desconocido y es el cuadrado que quieres conocer, y cuyas raíces también quieres conocer, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, uno se aburre de leer tanto. En realidad, lo que hace es lo siguiente. Para resolver eso, construye primero un cuadrado de lado desconocido. Y ese área es x cuadrado. El lado es x, el área es x cuadrado. Después le adosa un rectángulo a cada lado. De modo que el área de cada rectángulo sería lo que mida la base por x. ¿De acuerdo? Si fuese 2, pues serían 2x. Si fuese 7, serían 7x. Si fuese k, pues sería k por x. Y se la ingenia para construir 4 rectángulos iguales, de modo que sumen justamente 10x. De modo que si yo quiero que sumen 10x, el lado de cada rectángulo tiene que ser 2,5. ¿Verdad? Porque 10,5 entre 4, porque 10 entre 4 es 2,5. De modo que 2,5, el área de este rectángulo es 2,5x, y este es 2,5x, y este también, y tenemos entre los 4 los 10x. La figura de esa cruz que acabamos de construir ahí mide exactamente x cuadrado más 10x, pero x cuadrado más 10x son 39. Que es lo que dice el enunciado. Así es que el área de la que queda dentro es 39. Si ahora le sumo los cuatro cuadrados de las esquinas, cuya área conocemos porque el lado es 2,5, 2,5 al cuadrado es 6,25, multiplicado por 5 son 25. ¿Verdad? 25 más 39, el área del cuadrado es 64. Si el área es 64, el lado es 8. Y si el lado es 8 y lo obtuve sumando
los dos trocitos de 2,5 quiere decir que la incógnita es 3. ¿De acuerdo? No me digas que no es curioso. Bien, pues no, las palmas no me las merezco yo, se las merece en todo caso Al-Sharimi, desde luego Ricardo Moreno, que es quien ha puesto en valor todos estos textos, ¿verdad? Bien, dejo ahí porque podíamos estar hablando toda la noche de estos temas y voy a plantear otro problema. Es el problema de la qibla, ¿verdad? Vosotros sabéis que los musulmanes deben orar mirando a la Meca. Entonces, si un musulmán se situase en Córdoba, pues tendría que ponerse en esta dirección para llegar a orientarse a rezar mirando a la Meca. Pero si nosotros vemos el plano de la mezquita de Córdoba, supongo que se ve, ¿no? Vemos que el muro sur, ¿verdad? El llamado muro de la qibla, precisamente se llaman así los muros de la mezquita, los que miran hacia la Meca se llaman el muro de la qibla, que es donde está el mihrab. Ese muro sur no está orientado a la Meca ni por asomo. Hay varios investigadores, Samsó, que es de una escuela que se organiza en Barcelona desde los años 30 y que tiene gente muy buena trabajando en historia de la ciencia. Samsó propone dos soluciones. Una es que, puesto que en realidad la mezquita se hace sobre la ruina de una iglesia visigótica previa, utilizan los cimientos que hay y hay lo que hay, y eso lo construyó allí. Y las sucesivas ampliaciones van respetando lo que ya había. De modo que, en realidad, esta iglesia y el coro de la catedral hoy en día prácticamente mira más a Roma que a la Meca, seguramente, ¿no? Y quizás el motivo sea ese. Pero hay un investigador alemán llamado King que propone otra cosa. Hay varias mezquitas antiguas que, a falta de otra orientación, orientan el propio edificio del mismo modo que está orientada, está asentada la piedra de la Meca, la piedra de la Kaaba. De modo que si nosotros transponemos esa orientación aquí abajo, nos encontramos con que prácticamente coinciden una y la otra. Así es que probablemente lo que, si quisieron orientar algo, fue copiar las orientaciones de la Piedra Santa. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, es mucho más fácil orientar una pared mirando una estrella que orientar un punto respecto de otro mirando la longitud. Eso mi amigo Manolo Sáez lo sabe bien. Así es que, efectivamente, probablemente si hicieron una intención de orientar, fuese esa más que otra. El problema que hay aquí es un problema matemático. ¿Cómo orientar entre dos puntos sobre una superficie que no es plana? El primero que dio un método aproximado, del que seguramente se arrepentiría toda su vida, porque todos los demás matemáticos que vinieron después renegaron de él mismo renegó de él y encontró un método mejor, fue este. Consistía en orientar, si nosotros estuviésemos situados en este punto y la Meca estuviese en el cuarto cuadrante de este sistema norte, sur, este y oeste, esto sería un círculo indio, un círculo hindú, pero en fin, no vamos a entrar tampoco en eso. Entonces llevaba la diferencia de latitud, de longitud que había entre el punto, entre la localidad en cuestión y la Meca, y la diferencia de latitud. Construía estas dos coordenadas y trazaba esa dirección, y esa era la dirección de la qibla. Cuando el horizonte del punto en el que estamos está próximo o incluye, digamos, a la Meca, el procedimiento puede ser más o menos aproximado. Pero para un punto como Córdoba da un error de 21 grados de más, da un error de 21 grados cuando en realidad la orientación debe ser solamente de 10. El problema, como digo, es un problema de geometría esférica. Y los primeros matemáticos árabes ya intentaron resolverlo. Resolver un problema de trigonometría esférica sin geometría esférica es muy complicado. Y entonces lo resolvieron a base de ingenio, construyendo triángulos rectángulos allí donde podían. Para resolver este problema llegaban a construir hasta 9 triángulos rectángulos y finalmente lo resolvían. Iban enganchando uno en el otro. Tened en cuenta que para entonces ellos conocen el teorema de Pitágoras y conocen las razones trigonométricas, pero digamos que como razón que funciona y de la que tienen tabla es el seno. Así es que ni puede utilizar el coseno, ni el arcoseno, ni la tangente, ni el arcotangente. Entonces tienen que ingeniársela de modo que con la herramienta que tengan lo resuelven. Y lo resuelven, como digo, planteando y encadenando hasta 9 triángulos rectángulos uno detrás de otro para conseguir resolver eso. Posteriormente, el mismo Al-Batani y Al-Biruni
también descubren un procedimiento más simplificado y dan las reglas. Y la regla es calcular 4 ángulos, y a partir de esos 4 ángulos el quinto ya es la dirección de la quibla. Lo dan como receta, como lo que hemos dicho antes de coge usted esto, le mete el cuadradito y no sé cuánto, lo dan como receta y la gente sabe hacer aquello y orienta adecuadamente. Otra cosa es que, como digo, para orientar correctamente tienes que saber perfectamente cuál es la longitud y la latitud de la meca y del punto que quieres orientar, y eso tampoco era así. Los primeros textos en los que aparece esta información son de, como digo, de Al-Biruni, a finales del siglo X, y Ibn Muhammad ya en España, ¿verdad?, en Al-Ándalus, vamos a ser correctos, también más o menos unos 40 o 50 años después que vivió él. Sin embargo, en la península ibérica, Villuenda, un autor que ha traducido el libro precisamente de Ibn Muhammad, que es una maravilla, indica que hay referencia a un tal Said al-Qibla, que era especialista en hacer orientaciones de la quibla. De hecho, la mezquita está mal orientada, pero Medina Sara, que se construye poco después del 900, ya está bien orientada. La mezquita que hay en Medina Sara está prácticamente bien orientada. Eso te dice que hay una cultura ya conocida, seguramente de estos 9 triángulos, por el cual los constructores de la época, sin echar mano de grandes matemáticas, pues eran capaces de resolver el problema. ¿De acuerdo? Pues con eso paso entonces a ver cómo posteriormente resuelven el problema mediante trigonometría esférica, con lo cual solamente hay que plantear, digamos, una ecuación donde se calcula un ángulo, y a partir de este ángulo aplicamos otro teorema de seno, y calculamos el de este. Es decir, en 2 pasos hemos resuelto lo que antes se resolvía con 9. Y hoy lo haríamos todavía más fácil mediante cálculo vectorial, meteríamos un par de determinantes y saldríamos andando. Con lo cual la cosa ha evolucionado bastante, afortunadamente. Como digo, esta es la situación, y estos son el tipo de problemas a los que se enfrentaron los matemáticos árabes. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos centramos un poco en Andalucía, en Al-Ándalus. Hay muchas opiniones, incluso el propio Sansó, que dice que antes de la llegada de los omeyas no había cultura, no había desde luego matemática en Andalucía. Probablemente eso no sea tan exactamente así, hay una cultura subyacente, la misma etimología de San Isidoro están ahí para demostrar lo contrario, y hay una cierta cultura, sobre todo astronómica, en cuanto a previsiones meteorológicas del tipo calendario zaragozano. Si las calendas o las no sé cuánto, ¿cómo son? Las cabañuelas de agosto, pues si viene de tal manera, es decir, y eso está documentado, y eso se documenta en un libro que finalmente recompone Alfonso X el Sabio, que le llama el libro de las cruces. Pero salvo eso, no hay mucha otra cultura. Cuando Abderramán I llega y se erige como emir de Córdoba, lo primero que construye es el Palacio de la Ruzafa, digamos que añorando la ruzafa que existía en Damasco. Entonces, él se interesa por reproducir un poco el paisaje de Damasco, y desde allí pues se aclimatan muchas especies vegetales, empezando por la palmera datilera. No es originaria española, sino que la importaron los árabes, pero algunas variedades de granado también, y de higos también se aclimatan a partir de ahí. Pero salvo lo que era la agrimensura y poco más, pues Abderramán I tampoco estuvo muy por la labor científica. Tuvo que llegar Abderramán II, que se llevó un susto, digámoslo así, porque en su reinado se dieron varias casualidades. Empezó por un eclipse solar tan intenso que el pueblo se asustó y se vino a cobijar a la mezquita. Después se encontró con que parece que fue Halley, pero que hubo un cometa que atravesó el cielo nocturno. Y para terminar de arreglar las cosas, en agosto hubo una lluvia de estrellas que te mueres. El tío se asustó, y se asustó tanto que echó mano de astrónomos, de astrólogos, y al abrigo de eso, pues creó una corte de sabios, de los cuales quizás el más famoso es Ibn Firnas. Este hombre, que era músico, que era también médico, que era astrónomo, que también practicaba magia blanca, pues digamos que para congraciarse con el emir, pues le regaló, no a él sino a su hijo, le regaló una esfera armilar. Lo que hay aquí reproducido no sabemos si es eso o no, porque esto es una ilustración, pero lo hizo. Construyó además
una clepsidra. Las clepsidras son relojes de agua. Un modo de medir la hora para saber cuáles son las horas del rezo. Y además le gustó tanto aquello que montó una escuela de FP. Puso una escuela de maestría, digamos, para que la gente aprendiese a construir clepsidras y autómatas. Y tuvo mucho éxito. Parece que aquella gente se empleaba bien. Y finalmente, como digo, llegó incluso en una habitación de su casa a reproducir el cielo nocturno, con tormentas y con cosas de aquellas, y la gente se le ponía allí de bote en bote. Pero no hay tampoco constancia de más nada, por lo menos por escrito. Por cierto, una de las características de toda la cultura de esta época es su dispersión. Todos los escritos de la época, hasta donde yo he leído, no creo que haya habido más de 2 años seguidos sin que haya habido una guerra sangrienta en territorio del Andaluz, cuando no contra los cristianos, contra los árabes, contra no una sublevación y cuando no un amotinamiento. Así es que es difícil que haya llegado ninguna prueba escrita desde entonces hasta aquí. El primero de los matemáticos importantes ya surge bajo el reinado de Abderramán III, ¿verdad? Y más que de Abderramán III, de Al-Hakam, de Al-Hakam II. Él es el astrónomo, el astrólogo de la corte por entonces. Y bueno, nace en Madrid, pero se traslada a la corte pronto, lamentablemente al final del califato. Él mismo, viendo cómo estaba el ambiente y con las capacidades predictivas que tenía gracias a la astronomía y a la astrología, pues predijo sin mucho esfuerzo la fitna. La guerra civil que acabó con el califato, cuyo primer momento ocurre en el 1009. Él había muerto ya, pero lo dejó por escrito y efectivamente se cumplió así, ¿no? Maslama, entre otras cosas, parece que escribió junto con dos de sus discípulos, que fueron Ibn al-Jayyat y Ibn Sam, escribió un pequeño tratado de matemática comercial, que se llamaban entonces, el tratado se perdió y ha quedado su nombre latino, una traducción que no se sabe siquiera si es el original o es algún otro, porque esos tratados de matemáticas comerciales pues fueron bastante frecuentes durante aquella época. Así es que este Liber de Masmalet pues no es seguro que fuese el que escribiese Maslama, pero sí nos da idea del tipo de álgebra que se utilizaba entonces para resolver problemas de reparto, problemas de herencia. Las leyes de herencia para los árabes son muy complejas. Están escritas en el Corán y son como son. Y hay veces en que hay que repartir entre más que entre lo que hay. Y el Corán dice cómo hay que hacerlo. De modo que al lado de cada cadí, de cada juez, hay una serie de expertos. Y uno de los expertos, si no el propio juez, es un experto en herencia. Y esa gente tiene que saber hacer cuentas. Y tiene que saber algo de aritmética y algo de álgebra. Entonces, ese sería el primer libro que se conoce o que se postula como obra de Maslama. Al-Khwarizmi, como he dicho anteriormente, toma la cultura griega y la utiliza, pero también toma parte de la hindú. Como he dicho, es importante orientarnos para orientar la qibla, es importante saber cómo se mueven las estrellas. Y el primer libro que llega a sus manos es de origen hindú, es el libro que se llama el Sindhi. Son unas tablas astronómicas donde nos dan los movimientos de los astros y de los planetas, pues día a día o con cierto periodo y con la precisión que podían tener entonces. Entonces, Al-Khwarizmi las toma, las reajusta, digámoslo así, las adapta a Bagdad y las publica. Y esas tablas han circulado por Oriente y Occidente desde entonces, desde el año 800. Las originales se han perdido y lo que quedan son copias de copias. Una de las que queda es justamente la recensión, la copia o el trabajo que hizo Maslama sobre las tablas de Al-Khwarizmi. Él las adaptó al meridiano de Córdoba, en algunos casos, y en otros pues ajustó algunas de las medidas. Mejora la precisión. Y otro de los importantes trabajos de Maslama fueron unos comentarios al planiferio de Ptolomeo. Como he dicho, los árabes son fabulosos geómetras y tienen un concepto de la proyección muy buena.
gracias a eso consigue mejorar las proyecciones que había hecho Ptolomeo en su planiferio, utilizando exclusivamente el teorema de Menelao. No voy a contar aquí de qué va el teorema de Menelao, pero es un teorema que permite resolver geometría esférica, básicamente. Entonces, gracias a eso, él utiliza y corrige o comenta aquel planiferio. De la influencia de eso, tanto dos discípulos suyos, Al-Sam como Ibn Safar, posteriormente lo plasman en un instrumento de medida como es el astrolabio. Ellos tienen su propia versión y cada uno de ellos da un tratado sobre los astrolabios. Además, Maslama pues consigue un procedimiento para dividir las casas del zodíaco en la eclíptica y trasladar eso al plano ecuatorial, que no es sencillo. Como digo, dos de sus discípulos, Ibn al-Sam e Ibn al-Safar, se interesan por el astrolabio y, de hecho, pues escribe cada uno de ellos un libro. El primero, el de Ibn al-Safar, es, digamos, más práctico, tuvo gran difusión, porque además fue traducido al latín y llegó hasta Europa. El otro, el tratado de Ibn al-Sam, tiene una parte práctica y una parte teórica mucho más extensa, que ocupa hasta 130 capítulos casi. En definitiva, construyen un instrumento de medida que básicamente consiste en proyectar la esfera celeste sobre un plano ecuatorial. De modo que tenemos sobre esta esfera, sobre cada una de estas esferitas que vemos aquí, pues la proyección de los astros que se ven desde el polo sur hacia el norte, ¿verdad?, sobre nuestro horizonte. Es un instrumento muy utilizado en toda la Edad Media. Prácticamente, pues, llegó hasta casi Kepler, ¿no? Se estuvo utilizando este tipo de material. El inconveniente es que, como el plano de proyección es horizontal, si yo estoy en una latitud dada, pues yo no veo el mismo cielo que está proyectado en el plano. Y entonces hay que hacer una de estas plaquitas que veis aquí por cada una de las latitudes, de 10 o de 15 en 15 grados, para no tener que ir cargando con todo eso, pero en definitiva hay que tener una placa para cada una de ellas. Ya veremos que hay otro matemático andalusí que resuelve eso por la tremenda, hace otra cosa distinta y lo mejora. Bien, Ibn Safar también se ocupa de relojes solares. Este es un reloj que está además en el Museo Arqueológico de Córdoba, que se halló, según mi documentación, yo no lo he visto, se encontró cerca de Medina Zara. En él ya se ve, aunque hay autores que dicen que seguramente no lo labró Ibn al-Safar, que debe estar escrito por aquí su nombre, que dicen que él mismo no debió hacerlo porque la precisión a la hipérbola que tendría que tener eso no es absolutamente perfecta. Para mí es bastante bueno. Ellos ya conocen las sesiones cónicas y son capaces de desarrollar eso y grabarlo en una piedra para la posteridad, ¿verdad? Bien, de este mismo autor hay un librito que también ha publicado Ricardo Moreno, en el cual que se titula Compendio de Arte del Cálculo. Este librito pues explica cómo resolver ecuaciones. Y aquí tenemos un procedimiento tan largo como el que hemos descrito antes para resolver el típico problema aquel que nos ponían en el cole. Tengo 7 años, pero la edad que tenía hace 3 años era el doble de la que tendrás tú dentro de 7. ¿Os acordáis de ese tipo de problemas? Bien, pues él lo resuelve por un procedimiento que es el mismo que ya utilizaban los egipcios allá en el 1600 a.C. Existen este tipo de problemas resueltos en el papiro de Rin. De modo que esto no hace nada más que transmitir aquella cultura. Y lo que hace es el procedimiento de regla falsa, de la falsa posición, en este caso con dos falsas posiciones. Dice, lo que te dice tu interlocutor, coges para la incógnita un número cualquiera, lo llamas la primera cantidad y haces con él lo que te ordenó el interlocutor. Si resulta el número buscado, pues ya has encontrado la solución. Y si no, pues te guardas ese número y la diferencia del error que has cometido. Y das una segunda solución. Repites el proceso. Si das con la solución, ha resuelto el problema, y si no, lo guardas. Y después coges el resultado de la primera,
con el valor que pusiste de prueba para la segunda y lo multiplicas. Y el resultado de la segunda con el valor que pusiste de prueba para la primera y lo multiplicas. Lo restas los dos y lo divides por la diferencia de los errores y esa es la solución. Es en realidad tan sencillo como eso. Es resolver una proporcionalidad por tales, donde tú dices que x1 es x la solución, x menos x1 es a este error, como x menos x2 es al otro error, resuelve y te sale justamente la regla que pone. Claro, nosotros lo hacemos en 2 líneas. Él necesitaba, como digo, casi un libro para explicarlo. Este es el libro del tratado del cálculo. Con todo esto termina este siglo XI y acontece lo que estábamos diciendo anteriormente, que es la fitna, ¿no? Acontece la guerra civil, el califato se desmembra y en un primer momento, en el 1031, ya había hasta prácticamente, se cuentan 23 taifas, y llegaron en algún momento a haber más de 30. Con todo eso uno puede pensar que todo el movimiento cultural desaparece, y es todo lo contrario. La semilla que ha plantado, entre otros Maslama, con toda la escuela, ese grupo de alumnos y alumnos de alumnos que aparecen, se disemina por todo lo que antes era el califato, huyendo de unos de un sitio, otros de otro, o buscando un abrigo más conveniente. Y entonces, en distintos sitios se organizan mini casas de sabiduría. En Zaragoza, de donde es el personaje que vamos a hablar ahora, pues surge uno de estos núcleos. En Jaén surge otro, en Sevilla también. En Toledo surge otro de otro carácter diferente. En Zaragoza, desde el año 1000 y poco, 1015, 1020, gobierna una dinastía, la dinastía de los Banu Hud, cuyo segundo monarca, el rey Al-Mustabir, se interesa mucho por la cultura. No le salía muy caro. Los bereberes, cuando arrasan la biblioteca de Al-Hakam II, del que se decía que había 400.000 volúmenes, pues destrozan todo, y todos los libros que hay allí pues prácticamente se venden en baratillos y no los queman antes. Entonces muchos de estos monarcas compran todo lo que pueden de aquello, se hacen con todo lo que pueden de aquello. Y Al-Mutamán, su padre, Al-Mustabir, cerca de la Aljafería, organiza una biblioteca con todo lo que hay allí. Allí está todo el saber griego. Está Aristóteles, por supuesto, está Ptolomeo, está Arquímedes, está Euclides, está Apolonio, todo lo tienen allí. Y resulta que el niño, ¿verdad?, que sería el rey Al-Mutamán, pues se interesa por todo aquello. Asume todo aquello y se le ocurre hacer un gran compendio de todo el conocimiento matemático, y organizarlo de forma, además, aristotélica, de manera que define la sustancia matemática en géneros, especies de especies, y así sucesivamente, como si fuese un lineo organizando la fauna, ¿verdad? Así organiza o pretende organizar todo el conocimiento matemático. Y define 2 géneros. En un género estaría toda la geometría y toda la teoría elemental. Y en el otro género estarían las aplicaciones. Parece ser que el primer género llegó a escribirlo, pero el segundo le llegó la corona y se le acabó el tiempo. De manera que del primer libro, que se llama el Istikmal, el Tratado de la Perfección, se tenía constancia porque había muchas referencias a él, pero no aparecía por ningún sitio. Finalmente un investigador, creo que holandés, Hogendijk, ha conseguido, cazando restos de hasta 4 o 5 bibliotecas y museos, recomponer básicamente todo el contenido del Istikmal, teniendo en cuenta que además la organización para nosotros es caótica, porque él la organiza en 5 secciones o en 5 especies. Cada una de esas especies está organizada según que sean especies en unión, en relación o sin relación, y entonces, según que sea en relación o no, pues después de un postulado sobre geometría plana, pues te pone un postulado sobre proporciones, o te pone un postulado sobre geometría esférica.
porque están en relación o no. Con lo cual, en la organización es un poco complicada, pero este hombre ha conseguido organizarlo todo. Entre otras cosas, aquí Al-Mutamán descubre lo que posteriormente, prácticamente 5 siglos después, descubrirá y dará nombre Giovanni Seba. El teorema de Seba, que nos dice las condiciones que tienen que cumplir 3 líneas para contar 3 líneas que pasan por los vértices de un triángulo para cortarse en el interior. Sería ese conocido teorema de Seba, que, como digo, Al-Mutamán lo postula y lo demuestra en este istigmar. Además, se hace eco del problema que hemos dicho antes, del problema de Alhazen, del problema de la trayectoria de un rayo que incide en un espejo curvo. Cuando el espejo es plano lo sabemos, por simetría es muy fácil determinarlo, pero cuando no es muy complicado. Entonces el propio Alhazen propone una solución, y esa solución pues es complicada. Huygens resuelve el problema por geometría analítica y dice que lo que hizo Alhazen pues que es muy tedioso. Seguramente Huygens no había visto cómo lo había resuelto Al-Mutamán. Aquí tenemos parte de la solución, que pasa, como ya hemos visto en otras ocasiones, por cortar un círculo con una hipérbola. Con la particularidad además, y eso es muy original, de que los lados, los ejes de la hipérbola, no son ortogonales. Porque él generaliza el problema de Alhazen. Él lo generaliza. Alhazen hablaba de un diámetro, y él dice que no tiene por qué ser un diámetro, puede ser una cuerda cualquiera. Y cuando trabajas con una cuerda, los ejes sobre los que te tienes que apoyar ya no son ortogonales. Y trabajas y trazas hipérbolas de ejes no ortogonales. Y los corta además con circunferencia. Y lo hace geométricamente. Otro de los problemas que se plantean ahí es el problema de la doble media proporcional. Ese problema surge, por ejemplo, en la duplicación del cubo, o surge también en la trisección del ángulo. Nosotros resolveríamos este problema algebraicamente, despejando de esta primera proporción y igual a x cuadrado partido por a, y de esta otra como y igual a x cuadrado partido por b. O bien de la primera con la última, x por y igual a por b. Ellos se dan cuenta que si combinan la primera ecuación con la tercera, tenemos una cúbica. Es decir, la solución de este problema es solución de esta ecuación, es solución de esta, es solución de esta y es solución de la cúbica. Y al revés, que eso es lo que descubre el poeta Al-Hayyam, del que os hablé anteriormente y que había estudiado las cúbicas. Bien, pues, Al-Mutamán también lo descubrió. Una cúbica se puede resolver como intersección de dos cónicas. Una ecuación de tercer grado se puede resolver como intersección de dos ecuaciones de segundo grado. Y esas sí las saben ellos resolver. Y entonces la pueden resolver como intersección de dos parábolas, de una parábola y una hipérbola, de otra parábola y otra hipérbola, o bien, como hace Al-Mutamán, de una parábola y un círculo y una circunferencia. La demostración hecha con regla y compás está hecha ahí. Se trata de trazar aquí dos líneas perpendiculares, la A y la B, que son los dos segmentos originales. Sobre eso se traza el círculo, sobre ese círculo, haciendo vértice aquí y con parámetro el lado BC, se traza una parábola, donde corte la parábola, etcétera, etcétera, y se construyen ahí, se estudian las relaciones que hay ahí de proporcionalidad, y al final se construye la proporción que se quería. ¿Verdad? Esa es, entonces, una de las aportaciones originales de Al-Mutamán. El siguiente personaje del que voy a hablaros es Ibn Muad. Ibn Muad es un matemático con una formación enciclopédica, es cadí de Jaén, y escribe un tratado de estudio de los problemas de los arcos sobre la esfera. Es el primer tratado puro de trigonometría esférica del que se tiene constancia. Existe una edición de Villuenda del año 79 en el que incluye el texto original en árabe, que es una preciosidad por los gráficos que incluye, y su traducción. Otra de las cosas que estudió Ibn Muad es calcular el radio o la altura de la atmósfera. Él la calculó con un error bastante grande, estimó que la atmósfera medía en torno a 50 kilómetros, no, perdón, 50 millas, que son 80 kilómetros. Kepler después lo ajustaría un poquillo más y lo dejaría en 2,5 kilómetros.
Pero bueno, el método era ingenioso. Él concluyó que cuando nosotros vemos claridad por la mañana o cuando vemos claridad después de ponerse el sol, es porque el sol, que ya está puesto detrás, emite rayos y esos rayos se reflejan sobre la atmósfera como si fuera un espejo. Basándose en eso, construye nuevamente un triángulo rectángulo, determina este ángulo que forman los rayos incidentes a esa hora, determina que ese ángulo son de 19 grados y medio, y a partir de ahí calcula el radio el espesor de la atmósfera. Tiene que utilizar como dato el radio de la Tierra, y ese radio que utiliza es el que determinó Eratóstenes en su momento. Aquí tenemos el libro del Kitab Mayulat, del que os he comentado anteriormente, y esta es una pequeña fotocopia de las construcciones que hizo Ibn Muhammad para demostrar toda esta artillería de teoremas que siguen en uso. Son teoremas de geometría esférica. Algunos de ellos tienen nombre de gente que les sucedió, como por ejemplo teorema de Geber. Le dio el nombre a un discípulo suyo, Yavir al-Aflat, que entre otras cosas pues se enfrentó a Ptolomeo, o se enfrentó a la teoría de Ptolomeo y la puso un poquillo patas arriba. Pero como la hora se nos va echando encima, me gustaría, bueno, escribió también unas tablas que son las primeras tablas de tangentes que aparecen. Las tablas además aparecen en notación sexagesimal y hay aquí un método para convertirlas. Os quiero hablar un poquito de Asarquiel antes de que nos terminemos de cansar todos, y ahí daremos por terminado el tema. Asarquiel, como dice el Qadi Said, el Qadi Said es un personaje también un poco un mecenas de la época, y en torno a él formó o aglomeró un grupo de sabios en Toledo que se dedicaron a hacer mediciones astronómicas. Parece que conocieron a Asarquiel. No se sabe si en Córdoba, porque la familia de Asarquiel es de Córdoba, aunque él no se sabe si nació en Toledo o no. Él era herrero, trabajaba bruñendo metales y labrándolos. Entonces, en determinado momento, estos sabios necesitan construir astrolabios, instrumentos de medida, y tienen que ir al herrero. Resulta que el herrero introducía mejoras que ellos ignoraban. Ellos no habían sospechado que aquello podía funcionar tan bien como lo hacía el hijo del herrero. Entonces el Qadi Said, que de tonto no tenía ni un pelo, cogió y lo contrató, lo metió de becario. El becario terminó siendo el catedrático. El mismo Qadi Said se rinde ante él y dice: es el más sabio de todos en la ciencia de los movimientos de los astros y de la constitución de las esferas. El cincelador, el conocido por el hijo de Asarquiel. Él es el más eminente entre la gente de nuestro tiempo en las observaciones astronómicas y en la ciencia de la estructura de las esferas y en el cálculo de sus movimientos, y es el más sabio de todos ellos en la ciencia de las tablas astronómicas y la invención de los instrumentos para la observación de los astros. El becario se empapó toda la biblioteca que tenía el Qadi Said y no sabía leer. Tuvo que empezar por aprender a leer. Y después de eso fue el doctor que los vio a todos. Estuvieron 25 años midiendo la Tierra. Eso era un proyecto largo. Eso estaba bien financiado. Midiendo, el Sol, la órbita del Sol. Gracias a eso descubrieron lo que Ptolomeo no había descubierto, y es que el apogeo del Sol se mueve. Ptolomeo y todos los modelos ptolemaicos se basan en que el apogeo solar es constante. Pues él descubrió que se movía, y que se movía a la razón de un giro cada 3.345 años. Imaginar la precisión con la que tuvo que trabajar con los instrumentos que tenía para llegar a estimar aquello. A partir de ahí, él, que no deja de ser un aficionado a los mecanos, ¿verdad?, construye un sistema mecánico para explicar eso. Y dice, bueno, pues como ya hacía Ptolomeo, que el Sol describe un epiciclo con centro en una circunferencia menor, y que gracias a eso, bueno, pues se puede explicar todo esto, ¿verdad? Del mismo modo, el equinoccio, los equinoccios se mueven, no son constantes, no ocurren en el mismo momento cada año. De modo que ese movimiento ya lo conoce, también lo conoce Ptolomeo, y antes que él también era conocido, y ya existe una obra previa al propio Asarquiel que intenta explicar ese movimiento, ese
precesión de los equinoccios mediante un dispositivo, digamos, esto sería como un brazo de la máquina del tren, y esta sería la máquina del tren dando vueltas. Cuando esta máquina del tren da vueltas, este brazo va solidario con él y se va moviendo, y en cada punto que toca a la línea del ecuador, pues va determinando un nuevo punto que sería el equinoccio de ese año, ¿verdad? Este sería un modelo que se atribuye a la escuela o al grupo de Azarquiel, aunque no es seguro. Azarquiel, de hecho, propone no uno, sino 3 modelos distintos. Esa máquina del tren, esa rueda del tren que va dando vueltas por allí, pues, ¿verdad?, él la pone aquí, en este modelo, en el mismo plano del meridiano. Y entonces ahora el brazo del tren pues iría de aquí arriba, iría dando vueltas, y entonces donde corte pues sería el punto Aries, el equinoccio móvil. O bien lo pone en el plano ecuatorial, o bien lo adosa a la propia esfera y lo hace solidario con una pata que también va girando a su vez respecto del polo. Con lo cual es como una máquina de coser. Cuando uno pulsa, aprieta abajo, ¿verdad?, cuando aprieta el mecanismo, todo gira. Él, en definitiva, lo que hace es un invento mecánico con un soporte matemático que explique las observaciones que está haciendo. Él no pretende hacer un modelo físico, entre otras cosas, pues no tiene recursos para hacerlo, pero sí lo explica perfectamente, y construye esos 3 modelos. Otra de las cosas que hace es construir una zafea. Ya os he dicho antes el tema del astrolabio, ¿verdad? Bien, pues él, como digo, parte por la mitad, y en vez de proyectar sobre un plano horizontal, proyecta sobre un plano vertical. Y al proyectar sobre el plano vertical, ya vemos cada uno todo lo que tiene en su horizonte, y construye un instrumento con eso, que es la zafea. Y eso es un instrumento universal. No hay que ir con una lámina distinta en cada sitio, sino que con eso puedes medir en cualquier punto. Pero hace más. Construye lo que se llama un ecuatorio. Es otro instrumento de medida. El ecuatorio no es nada más que un modelo a escala del sistema de los planetas, donde coloca los epiciclos de Ptolomeo, las referentes y los epiciclos. Y entonces cada cosa graduada, él sabe la graduación de cada cosa, lo pone en su sitio, y así puedes medir desde cualquier punto cuál es la orientación o cuál es la declinación cuál es el azimut del planeta considerado. De manera que, gracias a eso, pues construye un instrumento que no solamente es de medida, sino además de cálculo. Es prácticamente una regla de cálculo que permite determinar la posición de cualquier planeta en cualquier momento, gracias a este instrumento y a las tablas que tienen previamente establecidas. Pero una cosa que es interesante: el modelo de Ptolomeo para la órbita de Mercurio es muy complicado, como el que hemos visto antes del Sol. Tan complicado que al intentar componer todos los movimientos, el resultado que sale no sale un círculo. Este es el primer texto del que se tenga noticia, en el cual un movimiento astral se apoya en una curva que no sea un círculo, y es muy parecido a la elipse. Hay quien incluso dice que Kepler llegó a ver esto. Hay quien dice lógicamente que no, pero desde luego es la primera vez que una figura no circular se da como soporte de un movimiento astral. Bien, como la hora está casi terminada, o terminada del todo, voy a dejar aquí mi disertación. Me queda la coletilla, lamentarnos de todo lo que fue pasando después hasta quedar prácticamente en nada, de manera que sí, no me quisiera ir sin dejaros una cosita más que no es mía, sino que es, en realidad, bajada de internet. Sobre la simetría de la Alhambra. Supongo que alguno de vosotros lo conocerá. Hay material mejor que este, pero este está en castellano y es bastante fácil de entender. ¿Se ve algo? En la historia de las matemáticas, los árabes ocupan un papel nada especial. Gracias a ellos, conocemos la mayoría de las obras de los griegos, sin despreciar sus grandes aportaciones en el terreno de la aritmética y de la astronomía. A ellos les debemos algo tan fundamental como los símbolos de las cifras como los utilizamos en la actualidad.
con la inapreciable aportación del cero, traído directamente desde la India a Europa. Pero donde su herencia alcanzará la culminación, al menos desde un punto de vista estético, es en estas joyas geométricas, auténticos poemas matemáticos que causarán la admiración y el asombro durante siglos. Hablaremos hoy de sus mosaicos, y hablar de mosaicos y pensar en el arte musulmán español es automático. La Alhambra constituye, de hecho, una de las manifestaciones más hermosas de arte geométrico. ¿A qué se debe esta explosión de geometría en el arte hispano-musulmán? Los motivos son de carácter fundamentalmente religiosos. En primer lugar, el Corán prohíbe expresamente cualquier representación icónica de Alá. Por otra parte, la divinidad se identifica con el uno, con la singularidad. Si analizamos cualquiera de estos mosaicos, el efecto visual que producen es que efectivamente ningún punto es singular y más importante que los demás. Este efecto se consigue mediante dos técnicas: la aplicación de recursos de simetría y la obsesión por llenar todo el plano, de forma regular y armoniosa, de tal manera que no exista un centro de gravedad de la composición. Esto ha obligado a los artistas musulmanes a recurrir no solo a la geometría para ornamentar sus obras, sino a la geometría dinámica basada en la composición de movimientos en el plano. Este hecho y su enorme creatividad y conocimiento de las matemáticas ha convertido al arte musulmán, y más concretamente al español, en el punto culminante del arte geométrico. Fijemos nuestra atención en estos mosaicos. A primera vista parece que sus motivos no tienen ninguna relación con polígonos regulares, pero observemos con más detalle. En este parece que el azulejo tiene forma de hueso. De hecho, se le conoce con este nombre. En realidad, se obtiene mediante una deformación de un cuadrado. Veamos cómo. La parte que se quita de uno de los lados del cuadrado se pega en el otro lado. Este otro, la pajarita nazarí, se obtiene mediante el mismo procedimiento, deformando un triángulo equilátero. El pétalo se obtiene deformando un rombo. El pez volador deformando un cuadrado. En general, deformando de esta manera cualquiera de los polígonos que rellenan el plano, podemos obtener interesantes mosaicos de carácter artístico. Otra técnica bastante frecuente, aunque sin duda mucho más elaborada, es el solapamiento de cuadrados que da origen al mosaico denominado Sello de Salomón. Este solapamiento de cuadrados está latente en las decoraciones más llamativas del arte hispano-musulmán. Las estrellas y los lazos, presentes en impresionantes mosaicos y en bellísimos artesonados. A primera vista, estas figuras tienen una estructura geométrica tremendamente compleja. De hecho, predomina la simetría de orden 4, 8 o 16. En algunos casos, podemos encontrar simetría de orden 3, 6 y 12. En esta estrella observamos una simetría de giro de orden 8. En cambio, en esta otra, la simetría de giro es de orden 16. Lo que hace de la Alhambra un lugar mágico y especial desde el punto de vista de las matemáticas no es solo la belleza, la armonía y la abundancia de formas basadas en diseños geométricos. Hay un hecho más sorprendente que revela el conocimiento matemático de nuestros antepasados musulmanes. Aunque parezca que hay infinidad de estructuras en estos mosaicos, todos se ajustan a 17 modelos distintos. Estos modelos ya fueron investigados por Fedorov a finales de siglo, aunque fue el matemático Polya el que los dio a conocer.
Mucho antes, los matemáticos árabes ya los conocían. Desde hace tiempo se conocía la existencia de 16 de esos grupos en la Alhambra. Había un grupo de simetría que parecía haberse escapado a los artistas granadinos, pero por fin fue localizado hace unos años por el profesor Rafael Pérez Gómez de la Universidad de Granada. En efecto, hubo un diseño correspondiente a un mosaico que quienes nos dedicamos a las matemáticas conocemos con el nombre P3M1. Es simplemente una etiqueta para reconocerlo de entre otros de características diferentes. Faltaban 4. Esos 4, tras un periodo de búsqueda, me cupo la suerte de encontrarlos, y en particular este que he empezado diciendo porque era especialmente difícil. Estos grupos los descubren fundamentalmente los cristalógrafos a raíz de contar con los rayos X. Precisamente estos grupos explican la estructura molecular de los cristales. Y entonces los matemáticos hacemos una abstracción más del modelo físico y demostramos abstractamente, repito, que en el plano solo puede haber 17. Claro, la sorpresa es grande, como una civilización que desde luego no conocía ni podía conocer, porque surge el concepto 4 siglos más tarde, cómo una civilización puede llegar a hacer absolutamente todos los diseños. Un paseo por cualquiera de las recónditas dependencias de la Alhambra parece transportarnos, como si de un fabuloso viaje en el tiempo se tratara, al mundo de estética y sensibilidad que hace 6 siglos inspiró a los artistas nazaríes. Mirando con ojos matemáticos, este viaje nos conduce a otro universo mágico, pleno de belleza y poesía geométrica, el mundo de las particiones periódicas del plano. La Alhambra ha inspirado a muchos artistas a lo largo de los siglos, poetas, músicos, escultores, pintores, pero entre estos últimos destaca de una manera especial el holandés Maurits Cornelis Escher, seguramente el pintor más estimado entre los matemáticos. Bien, muchas gracias al profesor Diz, que nos ha tenido como embelesados, y no sé a ustedes, pero a mí me ha ratificado que elegí bien mi camino dejándome las matemáticas atrás hace muchos años, en las que me suspendían además sistemáticamente, es decir, nunca las entendí. Yo sigo contando con los dedos. Visto esto, evidentemente siento o me ratifico en que habría sido incapaz de entenderlo, absolutamente, pero probablemente ustedes no. Así que, si, aparte de darle las gracias a él y de felicitarlo por la charla, de cómo ha mantenido y el ritmo y cómo ha hecho, el esfuerzo enorme que ha hecho para documentarse y el recrear un mundo para él, al fin y al cabo, tan desconocido, si alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta o discutirle alguna ecuación, está a tiempo. ¿Alguna cosa? ¿No? Nada, imagino que ya es tarde y estamos cansados. Pues muchísimas gracias, Pepe. Gracias de nuevo a Casa Árabe y, por supuesto, a todos ustedes. Buenas noches.